Si alguien quiere dar algún testimonio, dar gracias, para que no lo hagamos tan rutinario esta parte. Si alguien quiere encender su micrófono, no es necesario la cámara, pero si alguien quiere orar para empezar y darle gracias al Señor, le cedo el turno. Yo quiero dar- No, ¿Se no, escucha? se escucha cortado. Ah, ya, se escucha. Nada, quería darle gracias al Señor porque, bueno, principalmente porque tengo vida, porque darle gracias a Dios porque mi hija terminó bien su tuvo su gala ahora el viernes, salió todo, ¿no? Eh, Ella habló muy lindo en la gala porque dijo que a pesar de lo difícil que había sido para ella el estar en ese curso, bendecía a cada uno de sus compañeros y le daba gracias a Dios por cada uno de ellos. Entonces fue súper emocionante. De hecho, todos los papás después se me acercaron a hablar. Decía que para ella había sido súper difícil porque como que no la aceptaban mucho, entonces que a pesar de eso ella le declaraba su amor y todo eso por una parte. Por otra parte, por la obra que Dios ha hecho en mi mamá, que yo hace mucho rato estaba clamando por algo en específico en mi mamá y la verdad es que Dios respondió a esa oración. Eh, Así que la verdad es que darle gracias al Señor porque Él nunca nos desampara cuando nosotros más creemos que ya no, que Él de repente no nos escuchó, así como ya, bueno, ya me doy por vencida y ya parece que Dios no me escuchó. Él nos responde. Él sabe justo el momento preciso, el momento exacto, sabe cuándo más lo necesitamos y ahí es. Bueno, así que eso, quiero agradecerle a Dios por su obra, por todo lo que Él ha hecho, por cómo me ha bendecido, eh, por cómo ha obrado en mi hija, por cómo ha ido obrando en mi mamá y porque todas las cosas, independientes, aunque muchas veces las vemos para mal o vemos que las cosas no andan bien, el Señor todo lo transforma para bien, como dice su palabra, para los que le aman. Y, y eso, agradecerle porque independiente de todo, de repente sentimos que ya no quedan fuerzas, pero Dios ve que a pesar de esas fuerzas que están agotadas, seguimos buscándole y eso el Señor lo honra. Así que gracias, Señor, por eso. Por eso, hermanas. Amén, hermana. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar gracias? Bueno, yo quiero darle gracias al Señor. Siempre hay algo por lo que poder agradecer, pero en especial por este tiempo de haber vuelto al trabajo, de que ha sido distinto porque partí embarazada y, y el Señor ya me está abriendo puertas para no hacer los turnos de noche. Ha sido un tiempo de cansancio normal por el embarazo, pero también de poder cuidarme, de poder regalonearme, de mi marido aquí que se porta bien y me regalonea mucho y me ayuda con Efraín y me deja descansar todo lo que quiera y en verdad no podría ser mejor. Estoy trabajando 2 veces a la semana, así que con un buen turno me tocaron buenos compañeros eh, y buena acogida. Y no he perdido la mano a pesar de los años que han pasado. Eh, Me he adaptado súper bien. Así que darle gracias por Efraín, que está tan grande, tan hermoso, tan sanito y inteligente. Y por mi familia, darle gracias al Señor porque todas sus promesas son ciertas y que todas las cosas que han pasado son perfectas en su tiempo. Eh, el embarazo salió como casi de sorpresa. Lo buscamos una vez y salió al tiro. Entonces fue como, ups, ya estoy embarazada. Y después volví a trabajo, ya volví a trabajo, pero estoy embarazada. Tenía mucho temor de avisar también de que ya estaba embarazada y que se fueran a molestar porque otra vez me iba a tener que ausentar y que iba a tener que empezar con las licencias y después con el prenatal
Y para ellos administrativamente es un cacho conseguir reemplazantes, pero no se lo tomaron muy bien y con harto apoyo. Así que toda la gloria al Señor porque Él ha puesto gracia y si ya tengo que dejar de trabajar en un tiempo más, me vengo a la casa tranquila. Así que eso por mi parte. Amén. ¿Alguien más? Por ahí, Ana Gloria, si es que puede hablar. Manajeito. Veo que también está David, la hermana Verónica. Bendiciones a cada uno. Bueno, vamos a empezar entonces con la alabanza y dándole el tiempo que es del Señor. Este tiempo es del Señor. A veces hacemos trampa y nos ponemos a hacer otras cosas, pero este tiempo es para el Señor y nos disponemos ahora a poder adorarle. Vamos a cantar un par de alabanzas solamente por respeto al tiempo, sí, y vamos a adorar al Señor. Espero que se escuche mejor. Tengo una cuerda mala. Ya. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu
persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Señor, te damos gracias por tu amor, por ese amor que nos llama, que nos ha convertido, ese amor que nos ha removido y nos ha cambiado todo, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esa misericordia que cada día se ha renovado, Señor, y que podemos disfrutar, experimentar, Señor, esa piedad que viene de tus ojos, Señor,
ese amor profundo, incondicional, Señor, que solamente tú has podido dar, Señor, de tal manera que entregaste a tu Hijo, Señor, a morir en una cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que sabemos que están, que es tu mano que nos levanta, que nos afirma, que nos renueva. Te damos gracias por las dificultades también, porque sabemos que nos perfeccionan, Señor. Te damos gracias por los errores aún de nuestros pasados, Señor. Cada historia, Señor, no ha sido en vano, Señor, porque todo ha ayudado para bien, para poder conocerte, Señor. Si no hubiera sido, Señor, por ese hoyo en el que estábamos, Señor, tú no nos hubieses encontrado, Señor. Si hubiésemos creído que estábamos muy bien, tú no hubieses, Señor, mirado nuestra condición. Porque tú viste, Señor, la necesidad que había de ti, Señor. Porque tú viste, Señor, el vacío que había sin ti, Señor. Y tú le has dado un sentido a nuestra existencia, Señor. Gracias por tomarnos de la mano, Señor. Gracias por llamarnos a tu reino, Señor. Por darnos nueva vida, un nombre nuevo, Señor. Y por poder escribir nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Y darnos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Si es que pueden poner cámaras para despedirnos, para vernos los rostros. Hola, Zurita. ¿Cómo están? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida, Señor, porque nos has permitido, Señor, por tu gracia y misericordia, abrir los ojos, Señor. Volver, Señor, a comenzar, como tu palabra dice, nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Tú renuevas, eres un Dios de vida, eres un Dios de vivos, eres un Dios creador. Y nos has dado, Señor, un nuevo día, un nuevo comienzo para adorarte, para alabarte, para buscarte, Señor, para recibir de ti el alimento, el agua, Señor, que calma toda sed, el verdadero maná y alimento que proviene de ti, el que se instaura, el que reina en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor, y en cada decisión, Señor, que hemos de tomar, en cada paso que hemos de dar. Gracias, Padre, porque escrito está: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es un socorro completo, es un socorro que renueva, que vivifica, que levanta, que exhorta, que disciplina, que libera, que sana, que restaura. Es un socorro que da todo lo necesario para proveer espiritualmente, principalmente espiritualmente, físicamente, naturalmente, biológicamente. Todo está en ti. Así como está escrito de qué hemos de preocuparnos, de qué nos ponemos nuestras ansias en el día de mañana, si nuestro Dios creador, nuestro Padre Celestial, quien está con y por nosotros, le da a las aves, da todo lo necesario para que coman, para que vivan, para que se vistan, ¿cuánto más nos dará a nosotros que somos amados? Somos su obra de sus manos, somos hijos de Él a través de Cristo Jesús. Somos aceptos en el amado, en su Hijo, en quien dio y entregó y mostró toda la plenitud del Padre en el Hijo. Gracias, Padre. Hoy, Señor, nos reunimos, Señor, para agradecerte por cada una de tus bendiciones, por cada uno de tus tratos, por cada una de tus revelaciones. Anhelamos, Señor, que te reveles a nuestra vida. Queremos buscarte, queremos conocerte, queremos que Cristo Jesús se impregne, se radique cada día más en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra identidad. Y de la única manera que es posible es sumergiéndonos en las Escrituras, es viviendo, comiendo de ti, para poder realmente dar adoración en espíritu y en verdad,
en aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos ha posesionado en lo que somos hoy, hijos del Dios Altísimo, no por obra de carne y sangre, sino que por obra del Espíritu en Cristo Jesús. Solamente, Señor, redarguye en nuestra vida, prepara nuestro corazón, prepara nuestros sentidos, prepara, Señor, todo nuestro ser para recibir de ti. Prepara el entorno, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, del entorno, Señor. Calma nuestras aguas, Señor. Calma nuestra mente, Señor. Apacigua en esa corriente. Calma, Señor, como cuando Cristo le dijo a las olas, Señor, cuando los apóstoles, los discípulos estaban con miedo y acalló el viento y las olas se quedaron quietas y vino la calma. Asimismo te pedimos, Señor, hoy que lo obres en nuestro interior, que nuestra alma ya no se conturbe, ya no se turbe nuestro corazón, sino que vengas tú y sea tu paz y tu calma en nosotros para poder realmente adorarte como ofrenda agradable al Padre. Gracias, Señor. Pon el control de todo, Señor. Espíritu Santo, toma el control de todo, perdón, para que hasta las redes sociales, Señor, que son dadas por ti, Señor, sean una extensión de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu verdad, de, de lo que eres tú, Señor. Toma también a nuestro hermano, Señor, que lleve tu palabra y nos entregue, Señor, lo que tú le has dado a él, porque toda palabra, Señor, cuando tú la entregas primeramente, se acciona, Señor, en el quien, Señor, tú la has destinado para que lo entregue primeramente, se redarguya en él, para que así como le has dado en él, y lo has manifestado en él, sea manifestado en nosotros y en todos aquellos que han de escuchar, porque tu palabra es viva, es por siempre, no caduca, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mamita. Bueno, quería compartir un tema que quizás ya lo he compartido antes en breve, aunque creo que es como para hacer cierto un estudio, pero que ¿cómo se llama? Tiene que ver con... espera un segundo. Tiene que ver con Moisés. Creo que, ¿cómo se llama? La vida de Moisés es importante estudiarla, dado que es un siervo de Dios, del cual se hacen comparaciones incluso con el mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿cierto? En Hebreos dice de que eh, Moisés fue fiel, ¿cierto? En la casa o, ¿cómo se llama? En el tabernáculo. Sin embargo, ¿cierto? El Señor Jesucristo fue fiel, ¿cierto? En las cosas, ¿cómo se llama? En las cosas, ¿cómo se llama? Celestiales, ¿cierto? Y nos encontramos también de que el mismo Dios profetiza por medio de, ¿cierto? El mismo Moisés, que la forma en que el pueblo de Israel iba a reconocer al Mesías era que se iba a levantar un profeta como Moisés, en el sentido de que traía la revelación directa de Dios. El mismo Dios dice, dice, ¿cierto? A ningún otro hablo cara a cara como lo hago con Moisés. Hay profetas, ¿cierto? Hay de todo. Entonces, esa era una forma, una señal, ¿cierto? Para que el pueblo de Dios pudiera reconocer la venida del Mesías. Entonces, creo que es importante poder entender, ¿cierto? Y reconocer algunos aspectos importantes de la vida de Moisés, especialmente sus debilidades y cómo en Dios esas debilidades se pudieron convertir en una fortaleza. Entonces vamos a ir al llamado de Moisés en Éxodo 2, ¿cierto? Éxodo 3, perdón. ¿Cierto? Para ver, ¿cierto? El contexto, nos encontramos de que Moisés es quebrantado. Moisés, cierto, es quebrantado y aquí hay que entender un tema que tiene que ver con la soberanía de Dios y las consecuencias que conlleva nuestras decisiones. Porque, ¿cómo se llama? Muchas veces
¿cómo se llama? Uno cree de que uno puede vivir la vida y que Dios se va a encargar de que todas las cosas encajen porque nadie puede resistir a su voluntad, ¿cierto? Si yo tomo esta decisión o la de allá, aunque me equivoque, ¿cierto? Todo lo demás, Dios va a hacer, no sé cómo mágicamente va a hacer que todo encaje, pero se va a cumplir su voluntad. Eso no es necesariamente la soberanía de Dios, ¿cierto? Si bien nadie puede resistir, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, y Dios va a hacer lo que se ha propuesto en su corazón, sin embargo, hay consecuencias y hay cierto grado de responsabilidad de nuestras decisiones que Dios nos delega. Y así como nos da la responsabilidad de poder decidir, también tenemos la carga o la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, nos encontramos de que en Génesis Dios le profetiza o sea, Dios le dice ¿cómo se llama? Abraham, ¿cierto? Que el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio, ¿cierto? Dominado por el pueblo de Egipto 400 años. Sin embargo, nosotros vemos de que realmente no fueron 400 años, fueron 430 años. Entonces, hay algunos teólogos que cuentan 30 años después porque tratan de explicarlo, ¿no? Que no son 430 años, si realmente son 400, o quizás que fue una forma, ¿cómo se llama? Metafórica, que Dios dijo que eran como 400 años, podía ser un poquito más o un poquito menos, ¿cierto? Que no era una cifra exacta los 400 años cumplidos. Sin embargo, nos encontramos, ¿cierto? Que eh, ¿cómo se llama? En vez de tratar de forzar el texto para explicar algo que quizás no entendemos bien, ¿cierto? Hay que ver de que realmente Moisés retrasó el llamado de Dios, porque se adelantó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nosotros vemos como lo explica Éxodo, lo explica en parte el libro de Hechos y lo explica en parte el libro de Hebreos también, ¿cierto? Que Moisés se adelantó en el sentido de que quiso cumplir el llamado. Nosotros tenemos que ver, primero, tenía preparación, ¿cómo se llama? Teológica, sí. Hay que recordar de que independientemente de que fue adoptado por la hija de Faraón, ¿cierto? Él fue instruido por su misma familia sobre las costumbres hebreas y sobre el Dios de los hebreos, el Dios verdadero. Entonces tenía preparación ¿cómo se llama? Teológica. Él sabía quién era Dios, que era cierto el Dios verdadero, también quién era él con respecto a Dios, sabía que él tenía un llamado de Dios y que tenía un llamado para libertar al pueblo de Israel del mismo Egipto. Él tenía claro eso. ¿Por qué? Porque vemos, cierto, de que cuando él salió a ver a sus hermanos hebreos siendo el príncipe de Egipto, en el libro de Hechos dice de que él pensó que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a libertar por mano de él, cuando quiso hacer justicia entre dos del pueblo de Israel que estaban, cierto, en un pleito. Entonces, vemos de que él tenía todo eso claro, en su mente estaba súper claro, tenía el llamado, sabía, ¿cierto? Y tenía la preparación teológica. Y no solamente eso, sino que también tenía la preparación natural. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en el pueblo egipcio fue preparado, dice de que era un hombre de palabra, un hombre con conocimiento, un hombre con sabiduría, un hombre elocuente, un hombre conocido. Era un príncipe de Egipto, ¿cierto? Entonces, era alguien que probablemente tenía preparación en ciencia, en liderazgo, en muy probablemente, ¿cierto?, en estrategias, ¿cómo se llama?, militares, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, administrar, ¿cómo se llama?, comunicación. Tenía todas esas preparaciones. Era perfecto para poder emprender la libertad al pueblo de Israel. Y es más, tenía influencia, porque estaba metido dentro de la política de Egipto. Podría haber negociado desde su punto de vista, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Usando el puesto que tiene como hijo de la hija, ¿cómo se llama? De Faraón, haber movido sus influencias familiares, ¿cierto? Para poder conseguir, ¿cierto? Que el pueblo de Israel pudiera ser liberado o algún otro consenso.
Entonces tenía el cargo, estaba en el lugar, tenía la preparación teológica y tenía incluso la preparación, ¿cómo se llama?, natural, estaba en el lugar indicado, en el lugar de influencia indicado. Pero vemos de que no fue así. Por eso, hermanos, no necesariamente tener un lugar de influencia en el gobierno es estar metido en la política. Puede ser. Pero si no tengo si no es de Dios el momento y la forma en que voy a influenciar, que eso tiene que ver con lo interior, porque Dios tenía que cambiar lo interior de Moisés. Entonces vemos de que Moisés se adelantó. Y como ya sabemos, ¿cierto? Quiso, ¿cierto?, hacer justicia, ¿cierto?, en el pueblo de Israel y posteriormente vengó a, 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 a alguien del pueblo de Israel que había sido maltratado por un egipcio, matando al egipcio, ¿cierto? Y por consecuente, Faraón se enteró de el asunto y lo quería matar y él tuvo que huir al desierto. Y nos encontramos que estuvo en el desierto 40 años. Y después de esos 40 años, recién Dios le hace el llamado. ¿Qué nos muestra eso? Que estos 400 años que Dios había dicho, pero que realmente pasaron 430 años, nos damos cuenta que por causa de la inmadurez de Moisés, se retrasó la salida del pueblo de Israel 30 años. Y obviamente eso trajo consecuencias. Y no solo para Moisés, sino obviamente para el pueblo de Israel, porque fueron ellos los que tuvieron que estar 30 años más bajo esclavitud. Entonces, vemos de que probablemente si Moisés no se hubiese adelantado, probablemente 10 años después Dios hubiese levantado a Moisés y le hubiese dicho aquí y ahora. Amén. Entonces, pero vemos de que por causa de la condición interna de Moisés, Dios lo tuvo que pasar 40 años en el desierto. Y esto nos muestra algo muy importante, que la disposición de Dios a tratar nuestra vida y a no perjudicarnos. Porque Dios podría haber dicho, ya, si yo dije que son 400 años, son 400 años. Esté listo Moisés o no. Y Dios podría, haber hecho dos cosas. Ya, Moisés, lánzate así nomás como estás, y hubiese sido la destrucción del mismo Moisés, porque Moisés no hubiese podido cargar ese peso y hubiese pecado y Dios hubiese tenido que poner a otro. O sencillamente Dios dice, ya, si no estás listo, escojo a otro. Y punto. Entonces, nosotros vemos de que Dios mismo toma esa responsabilidad, asume esa responsabilidad de esos 30 años de retraso. No se le atribuye ni siquiera a Moisés, porque eso es la soberanía de Dios. Dios asume la responsabilidad. Yo dije 400 años, yo escogí a este siervo y me comprometí en su trato, y si tomo un poco más, me voy a tomar un poco más de tiempo, pero las cosas se van a hacer bien, se va a cumplir mi voluntad. Pero eso no exime, ¿cierto?, de que Moisés se retrasó y de que podría haber salido antes. Vemos un ejemplo muy parecido con Pablo, por ejemplo. Nosotros vemos de que, ¿cierto?, de que, el Espíritu Santo le estaba advirtiendo. Él mismo dice, el Espíritu Santo me advierte por todas partes donde voy, que si bajo a Jerusalén, van a venir sobre mí aflicciones, martirios, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consoló él? Con soberbia. Dijo, yo estoy dispuesto a padecer por causa de Cristo. Eso y mucho más. Hermanos, ¿para qué el Espíritu Santo te va a estar mortificando? Que te va a ocurrir algo malo si vas a cierto lugar. Te va a decir, si vas allá, te va a pasar algo malo. Si vas allá, te van a torturar. Si vas allá, te van a hacer algo malo. Si realmente el Espíritu Santo quisiera que fueras para allá, la advertencia sería, mira, ve, esfuérzate, sé valiente, te van a ocurrir cosas malas, persecución, todo lo demás por causa de mí, pero yo estoy contigo. Como lo hizo con el mismo Pablo en su momento. Él mismo dice de que el mismo Señor se le apareció, ¿cierto?, años antes,
¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El mismo Pablo había tenido la experiencia ya de que el mismo Señor Jesucristo se le había aparecido y le había dado ánimo. Necesito que testifiques como aquí, allá, etcétera, etcétera, esfuérzate. Pero la advertencia que nos da el Espíritu Santo cuando nos advierte de que algo va a salir mal, sin un yo estoy contigo, esfuérzate, no te preocupes, ¿cierto? Es porque el Espíritu Santo obviamente nos está diciendo de que no vayamos. Porque el Espíritu Santo no nos va a martirizar. Oye, cuidado que te van a pasar cosas malas, jijijijiji. No, hermano. O sea, cuando el Señor Jesucristo nos dice de que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, justamente nos da el consuelo inmediatamente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando Dios quiere que vivamos una aflicción, ¿cierto? Nos da siempre la esperanza. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así sucesivamente. Entonces, nos encontramos de que Pablo también, por causa de estar ligado en espíritu al judaísmo, retrasó o limitó su ministerio. Porque tuvo que vivir su ministerio encarcelado. Les cortaron las alas. Ya no podía hacer más viajes, ¿cómo se llama?, misioneros. Y pese, ¿cierto?, a que su ministerio fue amplio y grande, pero se limitó. Entonces, aquí hay que mantener, ¿cierto?, un equilibrio. Cuando, ¿cómo se llama?, hay gente que tiene, ¿cómo se llama?, un consuelo, ¿cierto? Y dice, no, pero fue voluntad de Dios. Porque Dios quería que estuviese ahí preso, porque ese era el lugar donde Pablo tenía que estar. Entonces, esa es la ¿cómo se llama?, soberanía de Dios, y es indiscutible porque Dios sabe lo que hace. Sí, Dios sabe lo que hace. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos. Y ese es el problema más grande. Entonces, no es tan así como funciona la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ver de que hay una voluntad perfecta, agradable de Dios. Y Dios nos quiere llevar a la madurez, en el sentido que nosotros nos podamos comprometer con la voluntad de Dios y que la podamos entender, que no andemos volando, teniendo que ser impulsados por la voluntad de Dios por cosas externas. Y esa es la madurez a la cual Dios nos quiere llevar. Y muchas veces nosotros no queremos dar ese paso porque no queremos asumir la responsabilidad de equivocarnos. Y cuando una persona, un hombre o una mujer de Dios está dispuesto a asumir las responsabilidades de equivocarse, no echarle la culpa a Dios, ¿cierto?, de los errores, sino asumir la responsabilidad, ¿cierto?, entonces nosotros podemos escalar en la madurez. Y Dios asume la responsabilidad incluso de nuestros errores, como el caso de Moisés o como el caso de Pablo. Por ejemplo, nosotros nunca vemos de que Dios le hace una recriminación, ¿cierto?, a Moisés por esos 30 años. O nunca le hace una recriminación, ¿cómo se llama?, a Pablo. Te dije que no bajaras a Jerusalén. Mira cómo estás preso ahora. Podrías haber ido para allá, para acá. Quizás Pablo entendió que su ministerio estuvo ¿cómo se llama?, limitado por su ligadura con el judaísmo, incluso por su temor, porque hubo un momento que él, ¿cómo se llama?, apeló a César, y cuando llegó el rey Agripa y dio su caso, él mismo dice, podríamos dejar a este hombre en libertad si no hubiese apelado a César, porque no confió en la protección de Dios. Entonces, vemos nosotros de que tenemos que asumir esa responsabilidad, si queremos realmente crecer y si queremos realmente poder trabajar en equipo con Dios. Porque eso es lo que quiere Dios, que podamos trabajar en equipo con Él. Vemos eso, por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama?, cuando, ¿cierto?, el mismo Pablo dice de que somos coadjutores con Dios, ¿cierto? Los ministros que son hallados fieles, ¿cierto?, son coadjutores con Dios. Jesús nos muestra ese ejemplo como el ministro de ministros. Dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, Él quiere un equipo. Dice, tienen que recoger conmigo. Entonces, habla de un equipo, de un trabajo en conjunto, ¿verdad?
El mismo Señor Jesucristo dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y eso habla no simplemente de un Señor con siervos que les ordena hacer cosas, sino está hablando de un equipo, amigos. Hay una relación íntima, hay un compromiso, hay una unidad. No estoy trabajando en conjunto con la persona porque es mi Señor o porque es un jefe, sino porque hay una amistad, hay un compañerismo, hay un compromiso en que terminemos la obra que empezamos. Y cambia, hermanos. Y esa es la diferencia muchas veces, bueno, desde cierto desde un aspecto, ¿cómo se llama? Natural, aunque es mucho más amplio que en eso, pero uno podría decir de que esa es la diferencia muchas veces entre un jefe y un líder. Yo tuve la oportunidad de, ¿cómo se llama?, liderar a cierto grupo de, ¿cómo se llama?, de personas, ¿cierto? De ser jefe de, ¿cómo se llama?, 70 personas, pero ser líder de un equipo de 3 personas, bueno, ¿cómo se llama?, conmigo 4, ¿cierto? Y de ser líder de ellos porque ellos eran los que tenían sus subgrupos. Entonces, por, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de liderar, ¿cierto? Esas personas terminaron comprometiéndose con mi causa. Y cuando yo tenía que hacer cosas extras, sin pedirles yo que hagan esto otro, ellos solos, por su iniciativa propia, sin pedírselo, decía, oye, Eduardo, ¿qué es lo que estás haciendo? No, 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 sí, no, esto es mío, no te metas. No, 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 Eduardo, o somos todos o nadie. Y cuando yo me tenía que quedar horas extras que no eran pagadas, sino por algo que había quedado, ellos no se iban hasta que yo me iba. Pese a que yo no se los exigía, sin pago de hora extra, etcétera, etcétera. Y es más, yo le decía, váyanse por favor. No, o todos o ninguno, ya. Y entre todos terminábamos esa tarea. Entonces, ahí uno ve que más que un jefe o que un señor sobre sus siervos, hay una amistad, hay un compañerismo, hay un trabajo en equipo, un compromiso. Y a eso nos quiere llevar el Señor Jesucristo. Pero para eso necesitamos madurar y llegar a la instancia donde yo tenga la capacidad de comprometerme y de disciplinarme en el sentido de poder captar, buscar, discernir la voluntad de Dios y asumir las consecuencias cuando por mis errores las cosas se atrasan o no funcionan. Y no echarle la culpa a Dios. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Es que este de aquí que no me deja surgir. Es que este de acá que no me deja surgir en mi llamado. Es que este de acá que aquí, que allá, que el trabajo, que la situación económica, que mi marido, ¿cierto? Que mi esposa, que mi hijo, que tengo hijo y no puedo, que tengo esposa y no puedo, que tengo esposa y no puedo, que aquí no puedo. Y le echamos la culpa a Dios. Y decimos, si Dios quisiera que yo tuviese un llamado, por ejemplo, todas las cosas se darían. Y culpamos a Dios y retrasamos el llamado y los únicos perjudicados somos nosotros. Entonces Dios necesita gente dispuesta a asumir la responsabilidad, porque si no asumo la responsabilidad, no puedo trabajar en equipo. Y eso pasa también en lo natural. Yo creo que muchos de ustedes saben cuál es la diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo, ¿cierto? Que en un grupo de trabajo hay un líder o un jefe que transmite las ideas, transmite los objetivos, ¿cierto? Y el grupo de trabajo no tiene participación en la decisión, o puede tener una participación muy mínima, pero en un grupo de trabajo no puede tener participación, porque es un grupo. Yo necesito, ¿cierto?, traspasar las ideas, las metas, todo lo demás hacia el grupo de trabajo y que él ejecute. Ahora, obviamente tengo que recibir las alimentaciones que me puedan dar, ¿cierto? Y si están bien, si están mal, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero el que termina decidiendo soy yo. Y eso muchas veces se da en un grupo donde hay un supervisor. Es un grupo de trabajo, no es un equipo. Y yo no puedo querer transformarlo en un equipo de trabajo porque si no, no va a funcionar. Hay tareas donde tiene que funcionar como grupo. Y en los grupos hay un supervisor, por ejemplo. Pero cuando hay un equipo de trabajo es diferente. Porque el líder, para poder formar un equipo, tiene que hacer parte al equipo
y tiene que integrarlo al compromiso de los objetivos, de lo que quiero llegar, ¿cierto? Y el líder tiene que tener la capacidad no solamente de ordenar y de ver cómo está la gente y que las metas se estén cumpliendo, sino que tiene la tarea de integrar de manera tal de estar pendiente de que todos estén comprometidos con las metas y entre todos se toman decisiones. Quizás él tiene la decisión final, pero los tiene que integrar porque necesita formar un equipo de lo que él necesita para poder llevar una idea, para poder llevar una jefatura, ¿cierto?, hacia los diferentes grupos de trabajo. Bueno, perdón por extenderme mucho con esto, pero quiero que entiendan esa idea, ¿cierto? Para formar un equipo, ¿cierto?, se necesita gente comprometida, gente que tenga un compromiso que va más allá de una persona que simplemente hace su trabajo cuando se lo ordena. Con mayor razón en el reino de Dios. Muchas veces nosotros somos siervos de Dios que simplemente hacemos lo que se nos ordena. Incluso lo que Dios nos ordena. Pero no vamos más allá. No hay iniciativa. No hay una búsqueda. ¿Qué tengo yo que puedo aportar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo hacer crecer esta obra? Y ahí puedo formar un equipo. Un equipo ministerial con el mismo Espíritu Santo. Entonces, no es menor. Pero si yo voy a estar culpando, porque miren, el que ha estado como jefe, ¿cierto? El peor problema de los grupos ¿cómo se llama?, de trabajo, son las quejas. Que aquí, que ya, que no me dan esto, pero la diferencia es que cuando formas un equipo de trabajo, las quejas se convierten ¿en qué? En buscar soluciones. Porque el equipo asume, cuando hay una falencia, asume cómo encontramos una solución. En cambio, el grupo de trabajo no. Toma, te entrego mi queja, solucionamelo, porque si no, no puedo hacer el trabajo que tú me estás ordenando. Y muchas veces así somos con Dios. Señor, solucioname este problema porque si no, no puedo servirte. Ayúdame para tener más tiempo, porque si no, no puedo servirte. Entonces, mientras no se solucione eso, no te sirvo. Simplemente no te sirvo. Mientras no vea yo que se solucione el problema que creo que me está impidiendo. Y nos quedamos en un nivel inferior. Y nos perdemos la participación del reinado. Somos parte del reino, pero no del reinado. Porque simplemente, ¿qué somos? Gente que recibe órdenes. Miren, hermanos, y esa es la diferencia entre hijos y siervos. Cuando Pablo explica este concepto, que es un concepto judío, ¿cierto? De que el hijo no se diferencia en nada de los esclavos y está bajo tutores, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que le enseñan al hijo? Esclavos, siervos, hasta que madura, ¿cierto? Y toma su lugar de hijo. Entonces vemos de que muchas veces nosotros, siendo hijos, nos quedamos en el lugar de siervos. Y simplemente somos gente que, si las cosas resultan, le sirvo a Dios. Si las cosas encajan, le sirvo. Entonces, no hay un compromiso. Yo les compartí, ¿cierto?, en el grupo, una reflexión que hizo, el apóstol, ¿cierto?, donde hablaba de la diferencia entre el compromiso y el pacto. ¿Cuál es la diferencia entre un compromiso y un pacto? Que el compromiso yo lo controlo. El pacto yo tengo que mover cielo y tierra porque se hizo y el pacto no se mueve. Yo me tengo que adaptar al cumplimiento del pacto. Y el matrimonio es un pacto, no es un compromiso. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad quiere llevarlo a que sea simplemente un compromiso. Por eso que la gente no se quiere casar. Porque simplemente hace un compromiso de estar juntos. Entonces, si las cosas no están como me gustan o como estaban, ¿cierto?, en un principio, disuelvo el compromiso. En cambio, el pacto es diferente, porque el pacto se hizo una vez y es eterno. Y yo no lo disuelvo.
¿cierto? Puede que la otra persona falle, pero yo no voy a fallar. Puede que la otra persona no quiera más cumplir el pacto, pero yo voy a estar ahí siempre. Yo no me voy a dar por vencido. Entonces, ese es el grado de madurez que Dios nos quiere llevar, amados y amadas. Y a eso tenemos que aspirar. Entonces, vemos Moisés, ¿cierto? Que él creía que estaba listo. Se adelantó al llamado. Y ese es un problema, hermano. Nosotros no nos adelantemos, vivamos los procesos de Dios. Si él hubiese esperado 10 años y no se hubiese adelantado, porque cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, cuando Esteban explica lo que pasó con Moisés, dice de que a Moisés le vino voluntad de ir a ver a sus hermanos. Su voluntariedad, su iniciativa propia. Quiero ser profeta. Quiero predicar. Quiero enseñar. Quiero ministrar a otros. Quiero hacerlo y tengo voluntad de hacerlo y simplemente lo hago. Y puede ser que tengas el llamado, que sea genuino, pero no hagamos con voluntariedad las cosas. Hagámoslas bajo la perfecta voluntad de Dios. Y eso conlleva muchas veces darme la vuelta larga. Y es lo que la gente no quiere hacer. Tengo el don, tengo sueños, tengo revelación, doy un consejo, ¿cierto? Y la gente, hoy sirve, ya me lanzo. Moisés tenía todo, tenía teología, conocimiento, sabía que tenía el llamado, tenía claro que él iba a ser el libertador del pueblo, lo cual era cierto. Tenía la preparación natural, tenía el puesto para ser líder, tenía de todo para ser el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Lo único que le faltaba era el respaldo de Dios. Pero tenía la teología, tenía el conocimiento bíblico, tenía de todo. Y no era el tiempo. Si hubiese esperado 10 años, por su impaciencia, no hubiese tenido que esperar 40. Pero muchas veces, no, es que me tengo que lanzar porque se me pasa el tren, porque tengo que predicar, porque ¿cómo se llama? Aquí me casan, ¿cierto? Que no. Y así los ministerios se adelantan y en vez de adelantarse, se retrasan. Porque en su misericordia Dios se compromete que si lo vamos a hacer bien. Pero necesitamos llegar a ese nivel de madurez. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Estuvo 40 años y esos 40 años Dios tuvo que deshacer todo lo que quizás Dios podría haber usado. Podría, cierto, haber usado sus conocimientos, su influencia, que él tenía como príncipe, etcétera, etcétera, podría haber usado. Pero la condición interna de Moisés invalidó todo lo natural que tenía. Porque miren, hermanos, Dios no necesita nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra experiencia. Dios no lo necesita. Dios puede usarlo, claro que sí, y lo usa, pero Dios no lo necesita. Entonces, cuando por mucha experiencia que yo tenga, por mucho testimonio que yo tenga, por mucho don que yo tenga, habilidad que tenga, experiencia en un tema que tenga, etcétera, etcétera, que yo tenga, pero mi condición interna no es conforme a la perfecta voluntad de Dios, no sirve. Necesito ser tratado. Porque las cosas externas Dios las puede encontrar en cualquier persona. Muchas veces, ¿cómo se llama? Nosotros creemos que tenemos una experiencia de dolor y de rechazo, pero incalculable, y no tenemos idea que hay muchas personas más que han sufrido mucho más que nosotros y que han salido adelante, mucho mejor que nosotros. Por eso de que esas cosas externas, Dios las usa, las quiere usar, pero dependen de nuestra condición interna. Entonces Moisés tuvo que ser tratado 40 años en el desierto, a tal punto que fue un hombre totalmente diferente al hombre que estaba en Egipto. Y vamos a ver aquí el llamado que le hace Dios. En Éxodo 3 dice, bueno, como todos saben, estaba apacentando las ovejas que no eran de él, sino que eran de ¿cómo se llama? Su suegro. Aquí vemos de que no tenía nada propio, había una inestabilidad económica. Apacentaba las ovejas de su suegro.
Entonces, era una situación compleja porque dice, "Chuta, tengo trabajo por causa de que estoy casado con su hija. Dudas, luchas, será, no será. No había ningún emprendimiento propio, 40 años, porque estaba atado. Bueno, Dios le hace el llamado. ¿Ya? Y vamos a ver en el versículo 10 de Éxodo 3 lo que Dios le dice. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Esto era algo que Moisés ya sabía. Sus padres ya se lo habían dicho, tenía esa teología, tenía ese conocimiento y obviamente en 40 años no se le había olvidado. Lo sabía. Sabía que él era el libertador. Entonces, pero vamos a ver en qué condición estaba ahora Moisés. ¿Ya? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y yo les voy a comprobar de que aquí Moisés tenía todavía o había quedado con amargura en su corazón. Incluso, en parte, en contra de Dios mismo. Se los voy a comprobar. Entonces, vemos a un Moisés que sabía que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y cuando llegó el momento, después de 40 años, ¿cuál es el problema? Que perdió la esperanza. Ya no tenía anhelo. Dejó de desear ser el libertador del pueblo de Israel. Porque se amargó. Por las circunstancias que le tocó vivir. Entonces, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, le dice Dios, por segunda vez, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este modo. O sea, Dios le ratifica nuevamente. Ya le había dicho, ve por tanto ahora y saca a mi pueblo de Egipto. Después le dice, ve porque yo estaré contigo. Y es más, le da como señal, mira, estoy tan comprometido en lo que yo te estoy diciendo, que yo te estoy diciendo de que vas a sacar al pueblo, y aquí mismo donde estoy hablando contigo, me van a adorar. Tú con el pueblo de Israel. ¿Ya? Vamos a ver. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y junta. Vamos a ver, tercera vez que lo envía. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo y del cereceo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Miren lo que le dice Dios. Amén. Acuérdense que el Salmo, ¿cierto? El Salmo 139 dice de que aún no está la palabra en mi boca y aquí, oh Dios, la sabes toda. Y vamos a ver por qué es esto, porque ya Dios conocía el corazón de Moisés. Entonces, antes que él dijera algo, Dios le está dando lo necesario para que pueda confiar. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina, a su huésped, vasos de plata, oro, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que Dios en su envío le dice todo lo que va a pasar, todo lo que va a pasar para libertar al pueblo de Israel.
que era la primera parte del ministerio, ¿cierto? Entonces, vemos de que aquí dice, irás tú, los ancianos de Israel. Dice, irás donde los ancianos de Israel, oirán tu voz. Le hablarás tú con los ancianos de Israel a Faraón. No los va a dejar ir, sino con mano fuerte. Yo haré maravillas, pero finalmente los va a dejar ir. Entonces, está todo resumido, todo lo que va a pasar. Incluso la testarudez de Faraón. Miren qué es lo que responde Moisés. Entonces Moisés respondió, estoy en el capítulo 4, y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y aquí vemos, ¿cierto?, una herida que no se sanó. ¿Por qué? Porque cuando él quiso poner paz entre los hermanos, ¿cierto?, ellos le dijeron, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Me quieres matar como lo hiciste con el se llama egipcio? Entonces, el rechazo y el temor que causó ese rechazo, ¿cierto? El rechazo a su liderazgo lo amargó con Dios, porque no lo trató, no lo encauzó. Muchas veces nosotros hemos sido rechazados cuando queremos liderar, cuando creemos que tenemos el don, cuando creemos que es el tiempo, y somos rechazados y nos amargamos con Dios o con la iglesia. Entonces vemos de que aquí había un rechazo que no había sido tratado. Y Dios le da señales, ¿cierto? Y después que Dios le da señales, ¿cierto? Para que le creyeran, ¿cierto? Que es el bastón que se convierte en serpiente, ¿cómo se llama? Con la lepra, ¿cierto? Aún en eso, Moisés en el versículo 10 del capítulo 4 responde, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Entonces, aquí vemos que realmente Moisés, en cierta manera, ya 3 veces negándose, Dios diciéndole, te oirán. Él dice, no, no me oirán. ¿Te oirán? No, no me creerán. Bueno, ya, te voy a dar señales para que te crean, pese a que yo te dije que sí te iban a creer, pero te voy a dar señales. Toma esa vara, pon tu mano aquí en tu seno, saldrá con lepra, después la vuelve a colocar, y va a salir sana, etcétera, etcétera. Aún así dice, Señor, soy hombre tardo para hablar, que muchos teólogos creen que probablemente era tartamudo, quizás cuando tenía que hablar en público, ¿cierto? Y probablemente aquí en este diálogo con Dios estaba tartamudeando. Entonces prácticamente esto que está diciendo Moisés también es una queja. Señor, ¿cómo voy a ir a hablar? ¿Cómo voy a aceptar este llamado si ni siquiera ahora que estoy hablando contigo dejo de tartamudear? O sea, ni siquiera me has sanado esta tartamudez para poder hablar contigo. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que le responde Dios en el versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, otra vez lo envía, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mira, hermano, yo estoy convencido que no era la voluntad perfecta de Dios. Ojo, que no era la voluntad perfecta de Dios desde el principio que Aarón fuese el vocero de Moisés. Es lo que yo puedo ver. Dios no menciona a su hermano Aarón en todo esto, sino que le dice, vas a ir con los ancianos, vas a hablar, yo seré en tu boca. ¿Ya? Entonces, aquí Dios le está diciendo 2 cosas. Primero, que para Dios no es impedimento su tartamudez. Por eso dice, no hice yo al mudo, al sordo, al ciego. O sea, es impedimento para mí que cuando tengas que hablar con Faraón, vas a hablar como yo quiero que hables, por eso dice, yo seré en tu boca. Y le está diciendo otra cosa también. O sea, si estás tartamudo y yo no te he sacado la tartamudez, ¿no crees que es por algún motivo?
que era parte del trato. Vamos a ver qué es lo que responde Dios. Y él dijo, ay Señor, envía por mano de quien has de enviar. O sea, no me envíes a mí, por favor envía al que realmente esté capacitado porque yo no tengo la capacidad. Y aquí vemos de que esto pasó de ser una humildad aparente, de que Señor, yo no sirvo, yo no tengo la capacidad, a ser una lástima propia, porque venía con amargura, culpando a Dios. Señor, yo no soy. Tú me llamaste, pero yo no soy, porque me abandonaste, porque estoy aquí tirado en el desierto, después de 40 años ya viejo, que perdí toda mi juventud, que más encima soy tartamudo, que no tengo nada propio, que no soy el príncipe de Egipto, ya perdí la oportunidad. Es como que Moisés dice, ya perdiste la oportunidad conmigo porque ahora no estoy dispuesto, ya no soy el hombre que era hace 40 años atrás. ¿Por qué no estuviste conmigo ahí? Cuando yo quise libertar al pueblo de Israel, ¿por qué ahí no me respaldaste? Y ahora voy a creerte que me vas a respaldar. Eso es lo que está saliendo del corazón de Moisés. Por eso que vemos la reacción de Dios ahora. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco a tu hermano Aarón, levita, y que él hablará? Aún he aquí, que él te saldrá a recibir y viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo seré en tu boca y en la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Entonces vemos de que aquí, ¿por qué Jehová se enojó contra Moisés? Justamente por esta actitud. Y le dijo, ya, Moisés, Aarón va a hablar por ti. Yo estoy convencido de que no era el diseño original de Dios. Pero también Dios sabía que iba a pasar. Y la tartamudez de Moisés fue un ayo, fue el punto de debilidad y de trato de Moisés. Porque nosotros vemos de que el Moisés que dependía de Aarón para hablar en público, después en su ministerio, ya era un hombre que no necesitaba a Aarón que hablara por él. Vemos de que hubo un cambio en el trato y vemos otro Moisés, que es el que recibe el llamado, al que termina su ministerio. Entonces, eso, amados y amadas hermanas. Entonces, hincapié, amados, que podemos tener el llamado, podemos tener todo, pero tenemos que asumir la responsabilidad y no culpar a Dios por las cosas que pasan. Es que no puedo por aquí, que no puedo por allá, o que intento hacer cierto y que no resulta, y que no me escuchan, y que no me dan la oportunidad, etcétera, etcétera. Tengo que asumir la responsabilidad de entrenarme en discernir correctamente el tiempo de Dios. Es lo más importante que tenemos que hacer nosotros, trabajar nuestro discernimiento. La palabra de Dios dice que los hijos maduros son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo no guíe a las personas inmaduras. Dios nos guía a todos, ¿cierto? Dice de que el corazón del rey, ¿cierto? Dios lo inclina para donde Él quiere. ¿Verdad? El Espíritu Santo nos guía. El tema está cómo nos guía. El hijo maduro es alguien que puede discernir la guianza del Espíritu Santo. No necesita que el Espíritu Santo lo fuerce para hacer la voluntad de Dios. Y en eso fallamos. Creemos que estamos discerniendo la voz de Dios y muchas veces nos equivocamos. Es nuestra carne o incluso puede ser hasta un espíritu, que no es de Dios, obviamente. Nuestro emocionalismo, nuestra fuerza, nuestro entusiasmo. ¿Cuál es el problema? Que nunca vamos a crecer si cuando nos equivocamos nos ponemos testarudos. Ejemplo, es que Dios me habló, Dios me dijo que era así, y las circunstancias me están mostrando de que no era así, que me equivoqué y no asumo mi error. Hermanos, mi discernimiento de la voluntad de Dios no es infalible. Muchas veces yo he estado convencido que algo es la voluntad de Dios. Y con el tiempo me he dado cuenta que realmente no era así. Y tengo que asumir mi error. Me equivoqué y sigo adelante. Y eso me ha hecho madurar. Y eso nos hace confiables. Porque ahí se cumple lo que dice la palabra sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Pero muchas veces nosotros, hermanos, estamos tan centrados en nuestra testarudez, creemos que tenemos tanta revelación que Dios me mostró por un sueño, me mostró por una revelación, que yo sentí que Dios me mostró, ¿cierto? Todo lo demás, y con el tiempo me doy cuenta que no era tan así, y resulta que yo me empecino en que Dios me mostró y no me estoy afirmando en Dios, sino en mi discernimiento. Y eso no me permite madurar y me mantiene estancado. No nos amarguemos. Hagamos la perfecta voluntad de Dios. Moisés se amargó en cierta manera, sí. Era parte del trato de Dios, sí. Pero también adelantarse atrasó 30 años a que el pueblo de Israel fuese libre. Y no solamente pagó los platos rotos Moisés, sino el pueblo de Israel que estuvo 30 años más bajo esclavitud. Pero Dios asumió ese compromiso, porque Dios usó esas circunstancias en bendición. Amén. Amén, amados. Vamos a orar para terminar y vamos a pasar a las alabanzas, a adorar. Acuérdense que hoy día empezamos al revés. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que podamos ser firmes, Señor, en el trato, que no nos adelantemos. Si nos hemos adelantado o ha llegado el tiempo que tú esperabas que estuviésemos listos y no lo estamos, Señor, que asumamos nuestra responsabilidad. Confiemos, Señor, en tu soberanía, que independientemente quizás de nuestro error, que no hemos hecho lo necesario para crecer como tú esperarías que creciéramos, que nos arrepintamos, Señor, nos convirtamos y sigamos adelante, que no nos quedemos atrás, que no queramos justificar las cosas, ni tampoco nos amarguemos, culpándonos y victimizándonos. Simplemente sigamos adelante confiando en tu soberanía, en tu amor, que tú, si fallamos, nos puedes volver a tratar, pero jamás nos vas a lanzar antes de tiempo, sino que vas a tratar nuestra vida para que estemos en la condición correcta, para protegernos a nosotros y obviamente proteger tu obra. Queremos hacer un equipo contigo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. No queremos ser solamente gente que reciba órdenes por medio de revelaciones o cosas así. Queremos hacer un equipo, pero no imaginarnos que estamos haciendo un equipo. Realmente queremos llegar a ser llamados amigos de Dios. Y para eso necesitamos ser fieles, gente comprometida, gente que asuma sus errores, no de una manera superficial, sino de una manera profunda. Yo te ruego, Señor, que obres eso en nuestro corazón, que todos los que estamos aquí presentes podamos llegar a ser parte del equipo del reino. Trátanos, Señor, porque nos falta, no estamos listos. Trátanos, Señor. Haz lo que sea necesario para que lleguemos a ser parte del equipo ministerial del reino de Dios, útiles para toda buena obra. Bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que tu unción esté sobre nosotros para que tu unción nos enseñe todas las cosas, no todas las revelaciones, sino todas las cosas que debemos hacer, que debemos cambiar, que debemos seguir adelante, que debemos crecer, que debemos fortalecer, Señor. Abre nuestro verdadero entendimiento y la verdadera revelación espiritual en el discernimiento del bien y del mal de parte tuya hacia nosotros mismos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.